Hablemos un poquito del reciente live de Hobby, porque después de bastante tiempo decidió aparecer para saludar a Army y, como siempre, terminó compartiendo varios detalles de lo que ha estado viviendo durante esta gira. Hobby comenzó el directo bastante tarde, alrededor de las 11:50 de la noche, y lo primero que comentó fue que había llovido muchísimo ese día. Tanto que incluso sentía que su maquillaje ya no estaba en las mejores condiciones. Aún así, quiso conectarse simplemente para saludar, porque había pasado bastante tiempo desde la última vez que había hecho un live y quería saber cómo estaban todos. Entre los primeros comentarios que leyó, apareció uno bastante personal de una persona que le preguntaba cómo podía olvidar a su novio. Hobby reaccionó diciendo que seguramente había sido una experiencia difícil para esa persona. Y, después de pensarlo un poco, respondió que probablemente el tiempo fuera la respuesta. Fue una respuesta sencilla, pero se notaba que estaba leyendo los comentarios y tratando de responder de manera cercana a quienes estaban conectados con él. Después comenzó a hablar de dónde se encontraban actualmente. Explicó que estaban en Toronto y que después de esa ciudad continuarían hacia Chicago y posteriormente Los Ángeles. También habló de una pulsera que llevaba puesta y que llamó la atención de los fans. Hobby explicó que la había comprado en una tienda de Louis Vuitton en Toronto. Le había parecido bonita, pero cuando descubrió el precio se sorprendió porque era mucho más cara de lo que esperaba. La pulsera estaba relacionada con UNICEF y Hobby mencionó que parte de la compra también contaba como una donación, algo que le hizo sentirse bien, porque sabía que el dinero estaba destinado a una buena causa. Incluso contó de manera bastante divertida que al principio estaba pensando si comprarla o no, porque le parecía bonita, pero finalmente terminó llevándosela y luego se dio cuenta de que era más cara de lo que imaginaba. Uno de los temas en los que más se detuvo fue precisamente la gira y el esfuerzo físico que están haciendo durante estos conciertos. Hobby comentó que ha estado cuidando bastante su cuerpo mientras está de gira y que últimamente también ha estado haciendo mucho ejercicio. En ese momento mencionó a Jungkook y Taehyung, contando que después del concierto ellos estaban yendo a hacer ejercicio. Hobby reaccionó sorprendido ante el hecho de que todavía tuvieran energía para entrenar después de una presentación. Especialmente porque para él mismo, el concierto ya representa una forma de ejercicio bastante intensa. También expresó cierta preocupación por ARMY, porque han estado realizando conciertos prácticamente sin parar. Comentó que se preguntaba cómo se estarían sintiendo los fans después de acompañarlos durante tantas presentaciones y reconoció que quizás ya se habían acostumbrado al ritmo de la gira. Sin embargo, ese día estaba particularmente preocupado porque había llovido muchísimo en Toronto. Por eso esperaba que ARMY pudiera regresar a casa sana y salva después del concierto. De hecho, explicó que al comienzo de la presentación estaba lloviendo bastante fuerte. Pero afortunadamente, la lluvia disminuyó aproximadamente a la mitad del concierto. Aún así, hacia el final, volvió a llover, por lo que Hobby volvió a expresar su deseo de que todos hubieran podido regresar bien a sus casas. Se nota que una de sus principales preocupaciones era precisamente el bienestar de los fans que habían estado afuera con ese clima. Entre los comentarios que recibió, también le preguntaron si alguna vez se teñiría el cabello de rosa. Hobby respondió que no creía que fuera a teñirse de algún color particularmente llamativo,
También alguien le preguntó cuánto tiempo tenía, y él respondió de manera divertida que tenía bastante tiempo. Sin embargo, inmediatamente explicó que en ese momento ni siquiera podía estirar completamente el brazo porque había hecho demasiado ejercicio, y se rió de la situación. Más adelante habló sobre lo que ocurrirá después de esta parte de la gira. Hobie explicó que cuando termine esta etapa se dirigirán a Sudamérica y mencionó específicamente Brasil y Colombia. Así que también dejó claro que todavía queda bastante recorrido por delante y que la gira continúa avanzando hacia nuevas ciudades y países. Obi también habló de cómo está viviendo personalmente estos días. Dijo que últimamente está disfrutando mucho de su tiempo y que intenta no cansarse. Incluso comentó que, en realidad, no siente que tenga demasiadas razones para cansarse, porque está teniendo la oportunidad de encontrarse con muchos fans y crear recuerdos con ellos. Sin embargo, reconoció que la gira es larga y que las presentaciones se repiten constantemente, por lo que también piensa en cómo encontrar momentos para tener tiempo para sí mismo. Precisamente por eso comentó que las actividades que realiza durante su tiempo libre han ido cambiando conforme avanzaba la gira. Durante la primera etapa, por ejemplo, disfrutaba mucho jugando pickleball y mencionó que solía jugar bastante con Taeyong. Después, durante la etapa europea, ya no jugó pickleball y explicó que principalmente aprovechó para salir a comer y disfrutar de la comida. En la etapa actual, en cambio, siente que sus actividades se han centrado principalmente en hacer ejercicio y visitar restaurantes. Hobie volvió a mencionar que está haciendo bastante ejercicio, aunque aclaró que no siente que esté ganando demasiada masa muscular. Según explicó, su principal objetivo al entrenar es mantenerse saludable. Es decir, no está hablando de entrenar con la intención de conseguir un cambio físico específico, sino de mantenerse en buenas condiciones mientras continúa con el ritmo de la gira y las presentaciones. Después explicó por qué había decidido hacer el live justamente en ese momento. Contó que hacía bastante tiempo que no hacía uno y que entró al ascensor, se miró en el espejo y pensó que quizás debería hacer una transmisión, así que prácticamente fue una decisión espontánea. También dejó claro que después del directo tenía que ducharse y que una vez terminara, probablemente se iría directamente a dormir. Entre los comentarios también apareció una pregunta sobre si todavía se pone nervioso antes de subir al escenario. Hobie respondió que sí, que todavía siente nervios antes de las presentaciones. Y esto resulta interesante porque, a pesar de toda la experiencia que tiene después de tantos años actuando y de tantos conciertos, sigue reconociendo que ese sentimiento continúa presente antes de subir al escenario. También contó algo relacionado con las dificultades que tuvo para iniciar el live. Dijo que le tomó alrededor de 10 minutos conseguir encender la transmisión, porque la aplicación había cambiado muchísimo. Además, explicó que recientemente había cambiado a un teléfono nuevo, específicamente a un nuevo modelo de Samsung, y como todas las funciones eran diferentes para él, no sabía muy bien cómo iniciar la transmisión. Así que el comienzo del live terminó siendo más complicado de lo que esperaba. En otro momento, Army le pidió que dibujara un gato. Hobie aceptó, aunque inmediatamente recordó que todos saben que él no es precisamente el mejor dibujando. Aún así, hizo el dibujo y después de mirarlo, incluso inclinó la cabeza y preguntó si no se parecía más a un ratón.
Ese pequeño momento muestra nuevamente el tono relajado que tuvo durante la transmisión, porque simplemente estaba interactuando con los comentarios y haciendo lo que Army le pedía. También habló de uno de sus pasatiempos actuales, la batería. Obi explicó que está practicando mucho, aunque todavía le resulta bastante difícil. Además, comentó que piensa llevar sus instrumentos electrónicos a Sudamérica para poder continuar tocando mientras esté allí. Así que, además del ejercicio y de salir a comer, la música y la práctica de la batería también forman parte de las actividades que está disfrutando durante esta etapa. En otro momento, alguien le pidió que dibujara a Yoongi. Hobi respondió que lo haría después de terminar el dibujo que estaba haciendo para Army. También apareció una referencia a Optic White Vitamin C y posteriormente Sunshine Smile, acompañada de su característica expresión sonriente. Finalmente, Hobi decidió terminar el live porque ya era tarde, estaba lloviendo afuera y además tenía que ducharse antes de dormir. Se despidió de Army diciéndoles que los quería mucho, deseándoles una buena noche y comentando que se iba a dormir. También prometió volver pronto y terminó el directo con un sencillo «Adiós, buenas noches».